Señor precioso, con toda reverencia, Señor, venimos a ti porque eres Dios, el único Dios, verdadero, santo, creador, el que nos hizo y el que puede transformar, Señor, todo aquello que nosotras no podemos. Porque tú ya sabes, ya conoces cómo será, pero nosotras no, Señor. Y lo que se trata es de que nosotras nos rindamos a ti y nos deleitemos en tus propósitos. Queremos poner nuestra vida delante de ti, queremos poner este tiempo en tus manos, que seas tú el centro y que tu Espíritu mismo, Señor, nos enseñe y nos capacite y nos lleve a tener esta intimidad tan hermosa a través de la oración con nuestro Padre Celestial. Gracias por habernos hecho tus hijas y tener este privilegio de hablar con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el único Dios que creó este universo. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver ciertos puntitos como para reforzar esto. Y el punto número 1 yo puse como que a través de la oración es que tengo comunión con Dios, es esa manera en que podemos platicar, es platicar con Él. Y a veces creemos que Dios no nos va a escuchar o que Dios no nos está escuchando. Decimos, es que yo no sé orar, es que como yo le hago como que siento que no me escucha, pero mira, hay buenas noticias. En la Biblia siempre hay buenas noticias. Ve qué dice en Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que no te preocupes, es el Espíritu quien va a interceder por nosotros. Tú solamente habla lo que salga de tu corazón. Un puntito más, ¿cómo debería ser nuestra oración? Creo que nuestra oración debería ser constante, y lo creo porque viene en la Biblia. Nos dice en Romanos 12, 12, por ejemplo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Hechos 6, 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En Colosenses 4, 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y también creo que tiene que ser paciente. Tenemos que saber esperar cuando estamos orando al Señor para ver y escuchar su respuesta. Nosotros la queremos de inmediato, pero no sabemos los tiempos de Dios. Entonces también ser pacientes para cuando Él nos responda. Dice, el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios oye nuestro clamor. Necesitamos llegar con un corazón, ser constantes y pacientemente llegar con Él, llegar a su trono sabiendo quién es Él y clama. O sea, podemos llegar con Él y decir, tengo esto, Señor, me pasa aquello, esta situación, clámale a Él una y otra vez. Él no te va a decir, ya no quiero que me repitas las mismas cosas. Nosotros a veces nos cansamos cuando alguien nos dice las mismas cosas, ¿verdad? Como que no somos tan pacientes con la otra persona, pero Dios es muy paciente con nosotros. Puedes repetirle todas las veces que quieras tu necesidad, pero mucho más puedes repetirle todas las veces que puedas y quieras cuánto le amas y la adoración hacia Él. Esa es la oración, esa es la comunión con Él, ese es platicar con el Señor. Dice el Salmo 22, del 1 al 5, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste.
Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estás? ¿Por qué callas? Pero Él sabe lo que ha hecho y entonces está confiado que hará también con Él. David persistía en la oración y esperaba con paciencia la respuesta de Dios. Y esperaba, pero llegaba. Entonces, a veces tenemos que esperar. Muchas veces llega, pero no sabemos escuchar. Entonces, también en la misma oración, atender a la voz de Dios. Dice el Salmo 118:8, el otro punto que pienso que la oración debería ser es confiada. Confiada porque sabemos a quién le estás hablando. Dice el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ve con Dios. No vayas con tu mejor amiga, no vayas con la vecina, no vayas con quien quieras, a quien le tengas mayor confianza. Acércate al Señor. A Él puedes decirle lo que sea y Él no va a ir a contárselo a otra persona. Y cuando tú te lo entregas a otra persona, corres el riesgo de que te escuche mal o de que después lo transmita a otra persona de diferente manera. Pero Dios no. Dios te escucha y si se lo dijiste mal a Él, acuérdate, su Espíritu es quien se lo va a llevar y se lo va a dar correctamente. Tu sentir, tu dolor, tu tristeza, tu necesidad, llévaselo a aquel que todo lo puede y que además quiere hacerlo. Y tú te vas a deleitar cuando empiezas a tener esa comunión con Él, su respuesta, y así es, te va sorprendiendo cada vez. Esto de la oración es como una disciplina y que también poco a poco la vas adquiriendo. En 2 de Samuel 22:3 dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Él te escucha y Él te libra. Él te escucha y Él te da. Todo se trata de Él. Y el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Viene, en Él confiaré, pero antes, ¿cuántos atributos, no? Mi libertador, mi fortaleza, mi escudo. ¿Conoces los atributos de Dios a través de estar en esta oración? Utiliza los salmos, porque esos te van llevando como es Dios y te va dando esa seguridad y esa confianza a quien le estás dando tu sentir. Y un punto más, ¿qué hace la oración en nosotras? Una, nos fortalece. Te da esa fuerza, te da ese vigor. En Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En el Salmo 18:1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él te va a fortalecer cuando tú te sientes ya todo cansado, desanimado, que ya no puedes más. Ve a Él. Él hará, Él te dará. Él te fortalecerá. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hay muchos consejos de Dios en la misma palabra que nos llevan a confiar en Él, que Él nos fortalecerá, que Él nos guiará. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces podemos leer la Biblia y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o sea, bíblicamente nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero si no pasamos tiempo con Dios en oración, no vamos a tener la fuerza para hacerlo. Simplemente no vamos a querer hacerlo. O sea, no hay esa convicción, lo sabes, pero no lo puedes hacer. Dios no solo quiere decirnos qué hacer, sino fortalecernos para hacerlo. Y eso es lo que va a pasar a través de pasar mucho tiempo con Dios.
a través de la oración, Él va a ir cambiando algo en ti, Él te va dando lo necesario para que puedas cumplir su voluntad. La oración te va a llevar a obedecer a Dios, a cumplir con su voluntad, a deleitarte. Es que Dios me está pidiendo que perdone a alguien que de plano me ha hecho lo más horrible del mundo. Pero si tú estás en la palabra, en oración constante con el Señor, te aseguro que va a ser un deleite para ti ir y pedir perdón. Son las cosas que Dios hace. Nadie más las puede hacer, pero nuestro Dios las hace. Una y otra vez nos vamos a maravillar lo que hace Dios en nosotros. ¿No te ha pasado que lees la Biblia, la lees una y otra vez, haces tu devocional, pero no estás convencida? Simplemente no estás convencida de hacer la voluntad del Señor. Y dices, Señor, tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, pero en esto que yo estoy viviendo no lo veo. Necesitas pasar tiempo de oración con el Señor para que el Señor ponga en ti que esto que está en su palabra verdaderamente es buena, es agradable y es perfecta. En nosotros no está, en nuestra naturaleza no está ver bien o vivir las cosas de Dios así nada más porque sí. Necesitamos ser nutridos de Él para transformar todas esas cosas que traemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Muchas veces lo que falta entonces es esperar. A lo mejor ya oraste, espera en el Señor orando. Sigue esperando, orando. Sí, es esa constancia en la oración para que puedas cambiar esa perspectiva que tienes y que entonces lo que leíste en tu devocional, lo que Dios te habló a través de la palabra, tenga sentido y que digas, claro, voy a hacerlo, quiero hacerlo, y empiezas a realizar la voluntad de Dios así, de una manera sorprendente hasta para ti misma. Dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Él lo que quiere es cambiar eso que tú estás viviendo por su paz, por sus pensamientos eternos, por sus propósitos increíbles que tiene para nosotras. Entonces, en esa relación que vas teniendo con Él, vas a empezar a pedir conforme a su voluntad, de manera natural, porque tienes esa relación, palabra y oración, y empiezas naturalmente a pedir conforme a lo que Dios quiere, y lo que Él quiere es que lo lleves a Él a glorificarlo. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos es para glorificarle a Él. Y en ese constante escucharle, hablarle, obedecer, creerle, confiar, estás glorificándole a Él. Porque todo tu ser cambia. Dejas a Él tu sentir y Él va a dejar el de Él. Él es nuestro auxilio. Él es nuestro socorro. Él es nuestro consejero. Admirable consejero. Ve con Él. Clama a Él de la manera en que tú quieras. Repíteselo a Él. Él va a hacer. No te canses de orar. Es la mejor medicina, es la mejor forma en que la que puedes mantener esa estabilidad en tus planes, porque se vuelven los de Él. Y tus planes entonces ya no están tan inestables. Cuando nosotros vemos cómo Dios nos responde y estuvimos en oración, nuestra respuesta natural es de glorificarle y decirle gracias, Señor. Gracias porque fuiste tú, tu mano poderosa, tu Espíritu Santo quien actuó en esto. Y tenemos un ejemplo en Hechos 12, está un poquito larguito, lo voy a leer el capítulo,
Y solamente para sacar algunos detalles importantes para esto que estamos viendo hoy. Entonces, es Hechos 12, si quieren leerlo conmigo en sus Biblias. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia por maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Este punto es importante, el que viene a continuación. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Guarden este detalle. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad, o sea, como que Pedro decía, esto que estoy viviendo, como cuando uno se despierta y dices, ya me levanté o todavía sigo dormida, para él era increíble, o sea, todavía pensaba que era una como visión, que sabía que era verdad, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, imagínate, estaba súper custodiado, la pasaron, y eso hace Dios. Dios hace las cosas difíciles. Nosotros solo clamamos a Dios, le entregamos nuestro sentir y Él hará lo difícil. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó y ya lo dejó afuera. 12:11, Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, él le dio la gloria a Dios. Dijo, no de que, hoy, pues qué suerte, ¿no? O sea, ¿cómo pude salir? No, le dio la gloria a Dios. Tenía constante comunión con él y dijo, pues claro, esto únicamente lo pudo haber hecho Dios. Y creerías que todo el mundo pensaría lo mismo, pero no. Ahorita vamos a ver cómo Herodes no le dio la gloria a Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ves? El impacto de la oración otra vez. Hechos 12:13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Te imaginas? O sea, lo deja afuera. Y se va a avisarles que ahí está Pedro. Y ellos le dijeron, estás loca. O sea, no le creyeron. Pues claro, yo creo que si le hubieran creído, llevarlo a Pedro, pero lo dejó afuera. Han de haber dicho, pues estás loca, si hubiera estado ya le hubieras abierto. Pero ella no le abrió por el gozo, o sea, se fue y les dijo, y ellos le dijeron, estás loca. Tampoco le creyeron en ese momento. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es un ángel, lo que viste. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y dice que se quedaron atónitos. A veces nosotras, a veces, siempre, o sea, la respuesta de Dios es distinta a la que nosotros estamos pidiendo al Señor. El Señor va más allá de lo que nosotros estamos pidiendo, de lo que nosotros estamos creyendo necesitar. Ellos se quedaron atónitos de lo que estaban viendo, de que Pedro ya había salido.
Hechos 12:17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, nuevamente reconociendo que era el Señor. No fue descuido de los señores que lo estaban cuidando, no fue que porque ya estaban oxidadas las cadenas y a lo mejor fácilmente las pudo quitar, no fue nada de eso. Fue el Señor, y aquí Pedro nuevamente le da la gloria a él. Luego, en 12:18, luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínate, un poco de alboroto, yo creo que hubo mucho alboroto. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. O sea, descuidaron a Pedro. Imagínate, lo puso 4 grupos de 4 cada uno, y después a los pies de ellos 2 soldados. O sea, antes los soldados no podían descuidar, porque eso justo es lo que les pasaba. Sabían ellos que si descuidaban su deber los mataban. Ellos no habían descuidado, pero Herodes no pensó que hubiera podido ser la gloria, que Dios lo hubiese hecho. Entonces, sigamos. Después de interrogar a los guardas, llevarlos a la muerte, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, o sea, Herodes pues siguió con su vida, y un día señalado, vestido de ropas reales, sigo siendo el rey, ¿verdad? Se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, y fíjate por qué le hirió. Dice aquí: por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. Aquí nos dice claramente que Herodes no le dio la gloria a Dios. Pedro y los que estaban orando pudieron darle gloria a Dios. Estaban en comunión con Dios, sabían que Él había respondido, sabían que el único que podía hacer eso era Dios. Pero Herodes no. Herodes estaba en su reino, él se quería el mejor rey, para mí todo, y no tenía comunión con Dios. No le pudo dar gloria a Dios. Estaba enojado con todo el mundo y no le dio la gloria a Dios. Pero la palabra fíjate, el fin de todo esto es que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, todo esto llevó al final a que mucha gente creyera por los que le daban la gloria al Señor. La oración es un privilegio como un deber. La oración, como cualquier medio de crecimiento para nosotras, las que Dios nos ha escogido, para las que tenemos una relación con Dios, como cualquier otro crecimiento para el cristiano, exige esfuerzo. No es nada más de que, pues sí, tan facilito me pongo a orar 5 minutos, ya lo tengo programado. No, requiere esfuerzo, dejar todo. Y vienes con el Señor. Establece tus tiempos de estar en intimidad constante con el Señor. Entonces podemos concluir ciertas cosas de esto. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pero si no acompañamos la lectura de la Biblia con oración, es como decirle a Dios que nosotras podemos entender solitas, ¿verdad? Pues yo entiendo, Señor, pero no, necesitamos la oración para poder poner la obra de Dios en acción. Necesitamos, es como decirle, pues esta obra que tú me estás pidiendo, pues va, Señor, la hago. Pero no puedes tú sola. Necesitamos el Espíritu mismo, la oración constante para poder querer y deleitarnos
en hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude a escuchar y discernir su voz. Necesitamos que Él nos fortalezca, que nos dé la perspectiva correcta para obedecer lo que nos hable. Vamos a obedecer, porque ya tenemos una perspectiva, ya nos la cambió Él a través de su palabra y a través de la oración. Y necesitamos persistir. Para poder tener continuidad en esta relación, necesitamos persistir teniendo comunión con Él, aun cuando pareciera que no te está contestando, porque Él está ahí, pero necesitamos ser pacientes. Pareciera que Él calla, ¿verdad? A veces, pero Él está ahí, mirándote, abrazándote, consolándote. Ten la seguridad que Él está ahí. Calla a veces, sí, pero hay algún propósito en ello. Persiste en la oración. La oración nos ayuda a permanecer y buscar con paciencia y constancia. Es un seguir y así será nuestra vida cristiana, será nuestra vida aquí en la tierra, nuestra relación con Él. Entonces, la oración es el secreto de la santidad. Acuérdense, estamos en esta tierra, estamos en el proceso de santificación. Y el descuido de la oración es una importante causa de estancamiento en nuestra vida cristiana. No podemos crecer, no podemos conocerle más, deleitarnos más, enamorándonos más, quedarnos atónitos por las respuestas de Dios. A veces no las vemos. Te estancas. La oración nos ayuda a crecer y a adorarle más. Y por último, en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Esto significa estar en un estado continuo de comunión con nuestro Padre, comunión con Él. Es un privilegio que Él nos ha otorgado. No dejes de usarlo. De verdad que te va a convertir el alma. Eres salva por gracia, pero también por gracia te ha dado este privilegio de tener ese contacto con Él, de platicar con Él, de decirle todo lo que sientes, todo lo que anhelas, todo. Y a través de esta plática con Él, Él te irá moldeando. Disfrutemos nuestro tiempo de oración. Disfrutemos nuestro privilegio. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, porque tú piensas en todo, Señor. Porque, Señor, nosotros necesitamos estar en continua, constante comunión contigo. Y eso no se nos da de manera natural, Señor, y te rogamos que sea tu Espíritu mismo convenciéndonos, tu Espíritu mismo dándonos ese deseo para permanecer y ser constantes en la oración. Queremos obedecerte en todo, Señor, y esta parte de la oración, sí, te glorifica a ti porque te obedecemos, pero a nosotras la necesitamos y nos conviene, porque estamos en íntima relación con aquel que nos hizo, con aquel que hizo todo este universo, Señor. Gracias, Señor. Provoca en nosotros, Señor, que esta semana estemos en esa intimidad contigo, apartando tiempos para ti, deleitándonos contigo y adorándote y glorificándote, Señor, a través de la oración. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.